Escondida en lo profundo de las montañas de color rosa rojizo del sur de Jordania, se encuentra una de las ciudades más asombrosas del mundo antiguo, Petra. Tal vez hayan visto fotos sueltas del impresionante y perfectamente conservado tesoro y hayan pensado que eso es todo lo que hay en este sitio sagrado. Pero en realidad, este edificio del tesoro es solo la punta del iceberg. Petra es mucho más parecida a Pompeya en Italia, pero más grande y, en muchos sentidos, más grandiosa. Desde la entrada hasta el extremo más alejado de la ciudad hay cerca de 2,5 millas, casi 4 kilómetros de distancia en un solo sentido. Incluso para entrar a la ciudad, tienes que caminar a través de un cañón largo, retorcido y sombrío de 1,2 kilómetros de largo. Petra era la ciudad más fácil de defender en el mundo antiguo y se mantuvo en secreto para los occidentales por cientos de años. Hoy, al recorrer este cañón sinuoso, conocido como el Siq, la aparición repentina del tesoro entre la estrecha abertura de sus paredes sigue dejándonos sin aliento. Ver las ciudades como retroceder en el tiempo, porque sus creadores, los nabateos, tallaron su capital en piedra. Y debido a que controlaron el agua que corría por el cañón, gran parte de su obra maestra permanece en excelentes condiciones hoy en día, para contarnos sobre la fusión cultural y religiosa entre la cultura árabe, griega y romana. Para los antiguos griegos y romanos, Petra era la ciudad invicta de las maravillas. Para los arqueólogos modernos, es un tesoro de templos, tumbas y dioses de silicio tallados en piedra. Para los estudiantes de la Biblia, Petra se encuentra en la intersección de la historia judía, nabatea y romana, justo en la época en que Jesús y Pablo caminaban por esta tierra. En este video, exploraré el surgimiento de los nabateos y su extraordinaria ciudad, los principales dioses nabateos y cómo eran representados, su rey deificado o Bodas, adorado como Zeus o Bodas, y las conexiones entre Petra y el Nuevo Testamento. Acuérdense de darle like y suscribirse y de ver el video hasta el final para que puedan aprovechar una oferta especial. Los constructores de Petra fueron los nabateos, un pueblo del norte de Arabia que surgió en el sur del Levante alrededor del siglo IV a.C. Gobernaron un territorio que se extendía desde la frontera con Egipto, al oeste, hasta el extremo sur de la península arábiga y hacia el norte hasta la actual Siria. A diferencia de los constructores de imperios como Roma o Persia, los nabateos construyeron su riqueza casi exclusivamente a través del comercio, un comercio pacífico. Controlaban las rutas de caravanas que transportaban incienso y mirra desde Arabia, especias desde la India, betún del Mar Muerto y metales y textiles preciosos. Petra estaba perfectamente ubicada casi en el centro de este imperio. Estaba oculta y era fácil de defender, pero al mismo tiempo estaba conectada con las redes comerciales que se extendían desde el Mediterráneo hasta lo que hoy es Yemen. Pero los nabateos no eran simples comerciantes. Eran excelentes ingenieros. En un entorno árido con escasas lluvias, construyeron canales tallados en la roca con tuberías de arcilla, enormes cisternas que almacenaban millones de litros de agua, presas y sistemas de control de inundaciones, abundantes estanques e incluso fuentes que brotaban en el desierto. Sus sistemas hidráulicos hicieron posible una capital próspera en una tierra árida y sedienta. Para el siglo I, la época de Jesús,
Petra se había convertido en una de las ciudades más ricas y hermosas del mundo. La Jerusalén de la época de Jesús había sido destruida casi por completo. Lamentablemente, fue destruida en diversas ocasiones a lo largo de la antigüedad. Pero cuando vas a Petra, hay vistas y fachadas que se ven más o menos como se veían en la época de Jesús. A veces, a Petra se le llama la ciudad de los muertos, y por una buena razón. La mayoría de las famosas fachadas talladas en roca son tumbas de antiguos reyes y nobles. A diferencia de las ciudades griegas o romanas llenas de estatuas y tumbas independientes, el arte religioso nabateo favorecía un estilo sorprendentemente diferente, una fusión de arte asirio, griego y romano, combinado con el estilo abstracto nabateo. El dios principal de Petra era Dusara, cuyo nombre probablemente significa Señor de Sara, una cadena montañosa. Este nombre recuerda a El Shaddai en la Biblia hebrea, que aparentemente significa Dios de la montaña. Los nabateos a menudo representaban a Dusara como un betilo, una piedra o bloque sagrado. El léxico bizantino llamado Suda describe la imagen de Dusara como una piedra negra, cuadrada y sin forma, de 4 pies de alto y 2 pies de ancho. Está colocada sobre una base cubierta de oro labrado. Le ofrecen sacrificios y vierten sobre ella la sangre de los animales víctimas. Estos bloques aparecen por toda Petra en santuarios y nichos a lo largo de la ciudad. Parece ser que se creía que el dios se había encarnado en la piedra misma. Dusara estaba asociado con las montañas, la realeza y la fertilidad. Bajo la influencia helenística, se le identificaba con Dioniso, Zeus o ambos. En el lugar alto de Petra, donde se realizaban sacrificios, los sacerdotes llevaban a cabo rituales en honor a Dusara y otros dioses, ofreciendo incienso, animales y libaciones. Junto a Dusara estaba una poderosa diosa, Alusa, cuyo nombre significa la poderosa. Ella estaba asociada con la fertilidad, la protección y la guerra. A menudo se le identificaba con Afrodita y el planeta Venus, el brillante lucero del alba. Su presencia en Petra está fuertemente asociada al Templo de los Leones Alados, donde leones esculpidos simbolizaban su poder. A diferencia del betilo abstracto de Dusara, las divinidades femeninas a veces podían representarse con rasgos más reconocibles, encantadores labios y ojos de piedra. Otro dios importante era Alcud, cuyo nombre indica que era el escriba de los dioses y patrón de la escritura, la adivinación y el comercio. Lógicamente, se le identificaba con el Hermes griego o el Mercurio romano. Juntas, estas deidades formaban un panteón árabe único. Los políticos y comerciantes nabateos inscribieron dedicatorias a estos dioses tan lejos como Mileto en la actual Turquía y Pozzuoli en el sur de Italia. Una de las figuras más fascinantes de la religión nabatea en realidad no era originalmente un dios, sino un rey que se convirtió en dios. Obodas I, un hombre que murió 2 generaciones antes de Jesús. Después de derrotar a las fuerzas seleucidas y judeas, Obodas fue honrado como protector divino del reino nabateo. Su centro de culto estaba en Abdad, la antigua Aboda, en el desierto del Negev, que ahora se encuentra en el sur de Israel. Las inscripciones griegas se refieren a él como Zeus Obodas, una fusión sorprendente de la realeza árabe y el culto al gobernante helenístico. La adoración a Obodas continuó al menos hasta fines del siglo III. En el año 268, un templo en el Negev fue dedicado tanto a Zeus Obodas como a Afrodita. En ese mismo asentamiento en el sur de Israel, tenemos una inscripción datada en el 294 en la torre militar local que dice, a la buena fortuna. O Zeus Obodas ayuda a Ireneo a construir esta torre con buenos augurios.
Zeus o Bodas nos dice que incluso los pueblos semíticos podían deificar a sus gobernantes y personajes ilustres. Ya existía un precedente con la posterior deificación de un Galileo del Norte, también considerado rey. Un humano podía ser identificado incluso con el más elevado Dios supremo. Judea se convirtió en territorio romano desde el año 63 a.C. A los romanos les tomó más de 150 años para convertir a Nabatea en parte de su imperio. En el año 1006 d.C., bajo el emperador Trajano, el imperio anexionó el reino nabateo pacíficamente, convirtiéndolo en la provincia de Arabia Pétrea. Petra, la capital, continuó prosperando durante un tiempo, incorporando calles flanqueadas por columnas, teatros de estilo romano y templos restaurados. Pero las rutas comerciales gradualmente se desplazaron hacia el norte. Los terremotos dañaron la infraestructura, como el terremoto del año 363, un mes antes de la muerte del emperador Juliano. Para el período bizantino, Petra estaba en declive. Con el tiempo, quedó prácticamente abandonada y fue olvidada por Occidente hasta que un suizo, Johann Burckhardt, la redescubrió en 1812. Pero los habitantes locales que vivían entre las ruinas de Petra permanecieron allí hasta la década de 1980. Actualmente es Patrimonio Mundial de la UNESCO y recibe miles de turistas cada año. Y Petra no es solo una maravilla arqueológica. Directamente se conecta con la historia bíblica. No mucha gente sabe que Herodes el Grande tuvo una madre nabatea llamada Quipros. Esto significa que la dinastía gobernante de Judea, el reino judío, tenía fuertes lazos con la corte nabatea. El hijo de Herodes, Herodes Antipas, se casó con una princesa nabatea, hija del rey Aretas IV. Más tarde, Antipas se divorció de ella para casarse con Herodías, un acto condenado en los Evangelios por Juan el Bautista. Juan fue asesinado en una fortaleza que todavía se puede ver hoy en la Jordania moderna. Según la segunda carta canónica a los Corintios, el apóstol Pablo también se encontró con el poder nabateo. Pablo relata que escapó de Damasco cuando la ciudad estaba temporalmente bajo la autoridad del rey Aretas. Cito, el gobernador bajo el rey Aretas custodiaba la ciudad, pero fui bajado en una canasta a través de una ventana en el muro. Esto sugiere que la influencia nabatea se extendía mucho más al norte, hacia lo que hoy es la Siria moderna. Por tanto, Petra desafía nuestras presuposiciones sobre la antigua Arabia y la antigua Roma. Roma y Arabia no estaban tan lejos la una de la otra. Eran parte del mismo reino. Los nabateos no eran una cultura desértica marginal. Eran un sofisticado reino helenizado, con una cultura y religión tan complejas como cualquier cosa que encontremos en Judea. Los monumentos de piedra de Petra no son simples ruinas. Son expresiones de identidad, poder y devoción, plasmadas en un paisaje vivo de extraordinaria belleza, una mezcla verdaderamente impresionante de belleza natural y obra humana. En su mayoría, las imágenes que les muestro en este video son rudimentarias, tomadas simplemente con mi iPhone. Y quiero hacer hincapié en que ningún video, ninguna fotografía puede capturar completamente la experiencia de caminar por el cañón y ver cómo Petra se abre ante ti por primera vez. Hola amigos, muchas gracias por ver este video. Debido a los conflictos continuos en el Medio Oriente, lamentablemente me veo obligado a cancelar mi viaje planeado a Jordania para marzo próximo. En su lugar, les ofrezco un nuevo y emocionante programa, un viaje de 11 días, para abril o principios de mayo llamado Grecia Sagrada, Misterios Divinos, Filosofía y el Nacimiento del Cristianismo. Nos vamos a concentrar en los sitios más sagrados de Grecia.
Avanzaremos sin prisas, con conferencias en el propio lugar y discusiones entre el grupo. Nuestro itinerario preliminar incluye la Acrópolis de Atenas, la sala de iniciación de Eleusis, el oráculo de Apolo en Delfos, la antigua Corinto, el santuario de Esculapio en Epidauro y dos islas griegas muy especiales, Míconos y Delos, consagrada a Apolo. Es un viaje por Grecia, guiado por académicos, que nos permitirá explorar el mundo intelectual, religioso y cultural en el que surgió el cristianismo. En lugar de estudiar el cristianismo de forma aislada a través de un texto, el programa lo pone en diálogo con la filosofía griega, las religiones mistéricas, el pensamiento judío, la cultura imperial romana, las tradiciones de sanación, la profecía, la geografía sagrada y el mundo religioso más amplio del Mediterráneo antiguo. Este es un viaje completo, pensado para ustedes. Permítanme explicarles el recorrido. Después de recogerlos en el aeropuerto de Atenas, pasaremos 3 noches en la capital de Grecia, el corazón de Atenas, donde examinaremos el centro filosófico y religioso de la cultura griega. Visitaremos la Acrópolis, el Ágora Antigua, el Areópago y los museos. Conoceremos el mundo intelectual de Platón, los estoicos y Epicuro, así como la religión cívica. Hablaremos sobre el contacto de Pablo con el pensamiento griego. Y este programa también incluye un día muy especial en Eleusis, la actual Eleusis, donde examinaremos las tradiciones de misterio, la transformación, la muerte y el renacimiento, y su relación con el mundo del cristianismo primitivo. Luego tendremos una estancia de al menos una noche en Delfos y el monte Parnaso hacia el norte. Viajaremos a las montañas, uno de los paisajes sagrados más antiguos e importantes del mundo, el oráculo de Apolo en Delfos. Aquí hablaremos de profecía, revelación, peregrinaje, purificación, conocimiento oculto y la búsqueda perdurable de la sabiduría divina. Este tiempo en las montañas creará un espacio tanto para la reflexión tranquila como para las conferencias. Luego disfrutaremos de 2 noches en Corinto. Exploraremos la antigua ciudad junto con su Acrópolis, uno de los grandes centros formativos del cristianismo paulino. Examinaremos las cuestiones sociales y teológicas reflejadas en las cartas de Pablo dentro del contexto de esta próspera metrópolis grecorromana. Continuaremos nuestro recorrido por el Peloponeso para visitar el santuario de Esculapio en Epidauro, donde centraremos nuestra atención en la sanación sagrada, la incubación de sueños, el ritual, la peregrinación, el cuerpo y las antiguas formas de transformación. Nuestra etapa final incluirá 3 noches en las islas griegas. Nos trasladaremos al maravilloso azul del Egeo. Después de llegar al puerto de Míconos, visitaremos la isla sagrada de Delos, lugar de nacimiento de Apolo y uno de los centros de peregrinación más grandes de la antigüedad, el lugar de muchos otros santuarios también. Antes de concluir con tiempo para la integración, la conversación y la síntesis, pasaremos tiempo juntos en una discusión tranquila, hablando sobre nuestros temas centrales. Este no va a ser su típico viaje de turistas. Este es un turismo educativo y espiritual, guiado por un experto en religiones antiguas del Mediterráneo, quien habla un inglés fluido y comprensible, y cuenta con un doctorado en la materia. Puede que les encante Grecia. Tal vez incluso hayan ido a Grecia en el pasado, pero no captaron el significado de lo que estaban viendo. En este caso, me tendrán a mí para señalar la importancia histórica y espiritual de lugares que han desempeñado un papel decisivo en la historia de la religión occidental. Nuestras conferencias y discusiones en el lugar se centrarán en la filosofía griega y el surgimiento del pensamiento cristiano, las religiones mistéricas y las tradiciones de iniciación, y cómo se cruzan con el ritual cristiano, Pablo dentro del mundo grecorromano, la profecía, la revelación y las tradiciones apocalípticas, la sanación sagrada y la práctica religiosa encarnada, el peregrinaje, la geografía sagrada y la imaginación religiosa. También hablaremos sobre manuscritos, transmisión textual y la preservación de ideas y prácticas sagradas. Este viaje durará aproximadamente 11 días y 10 noches. Será largo.
Está diseñado para un grupo pequeño de aproximadamente 18 a 25 personas. Hay cupo limitado, así que tienen que registrarse con anticipación. Es una experiencia académica guiada por especialistas, con discusiones en sitio. Tendrán alojamiento boutique, transporte privado, las entradas a los museos incluidas, una gastronomía excepcional y un ritmo deliberadamente relajado que dejará espacio para la conversación, la reflexión y la convivencia. Mi intención no es simplemente recorrer Grecia, sino adentrarme en el mundo filosófico, espiritual y cultural que dio forma al cristianismo primitivo y explorar las preguntas que la Grecia sagrada sigue planteando hoy en día. El precio aproximado de este viaje es de unos $6.500 estadounidenses. Para reservar su lugar, solo pedimos un depósito cuando se abran las inscripciones en octubre, así que estén al pendiente. Si les interesa, comuníquense hoy mismo con el área de reservaciones de Argos Destinations para hacérselo saber y que se les agregue a nuestra lista de correo. Pondré el correo electrónico en la descripción y en el comentario fijado. Espero sinceramente que todos ustedes digan que sí a mi nuevo viaje a Grecia y, por supuesto, dejen sus comentarios y preguntas en este video. Denle like y compartan este video con amigos y familiares que quizás deseen acompañarlos en este tour tan especial. En serio, sus papás, quien sea. Esto será algo único. Así que espero verlos a todos conmigo en Grecia.